con el fin de contribuir a la diversificación de los destinos turísticos de la Patagonia Austral y basado en la sustentabilidad de los ecosistemas, nace el proyecto El Pingüino como especie carismática, herramientas para desarrollar y potenciar una ruta turística en el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Con el financiamiento de Innova Corfo y ejecutado por el Centro Regional Fundación Secua, esta iniciativa busca recoger información relevante sobre Isla Contramaestre en sus aspectos biológicos y físicos, y además poder plantearla como un bien de uso sustentable asociado al turismo de intereses especiales. Desde Puerto Percy, un antiguo asentamiento de la Empresa Nacional del Petróleo, se puede divisar enclavada en las heladas aguas del Estrecho de Magallanes, la Isla Contramaestre. El punto más cercano a sus costas se logra atravesando Bahía Gente Grande en Tierra del Fuego, surcando sus aguas durante 20 minutos para llegar a nuestro destino. Nos encontramos aquí en Puerto Percy debido a que es el punto de acceso más cercano, un lugar muy protegido de los vientos predominantes, donde podemos tener un buen lugar para embarcar y desembarcar nuestros estudios que estamos realizando en este momento en Isla Contramaestre. También importante para las demás comunas, sobre todo la provincia de Tierra del Fuego. La Isla Contramaestre alberga una importante biodiversidad que tiene entre sus protagonistas pingüinos de Magallanes, cormorán imperial y de las rocas, escúas, gaviotas australes y dominicanas entre su principal fauna, especies que comparten esta porción de tierra en medio del mar como su hogar en diferentes épocas del año. Isla Contramaestre está ubicada aproximadamente a 3 millas náuticas, a 6 kilómetros de distancia desde acá, donde nosotros embarcamos con los investigadores y llegamos hasta el lugar en una navegación que dura alrededor de 20 a 25 minutos, en condiciones estables como están hoy día. La Contramaestre ha sido concesionada a Secua por el Ministerio de Bienes Nacionales y en conjunto con el municipio de Porvenir estamos desarrollando esta investigación que va a ser el sustento biológico para determinar un potencial plan de manejo turístico para la isla, dada la gran diversidad de flora y fauna existente en el lugar. El propósito del Centro Científico Fundación Secua es conectar Magallanes a través de la actividad científica. Y nosotros trabajamos en la zona archipelágica que es singular en el mundo. El proyecto del pingüino como especie carismática contribuye a ambos aspectos, tanto al propósito de Secua como a nuestro objeto de estudio, que es la zona archipelágica y fiordos y canales. En este proyecto nosotros lo que estamos haciendo es caracterizar la isla Contramaestre en sus aspectos territoriales y faunísticos. A finales del año 2016, Centro Regional Fundación Secua postula a un proyecto Innova Corfo con el fin de conocer de una mejor manera la isla de una manera integral. En este proyecto la especie carismática o emblemática es el pingüino de Magallanes. Sin embargo, hay muchas más especies acompañantes, desde el lobo marino, otro tipo de aves como la escúa o también gaviotas, caiquenes. Hay varias especies más, alrededor de 25 especies que están presentes en la isla, principalmente de aves. Desde esa perspectiva es necesario investigar su comportamiento, reproducción, temporada que se encuentran ahí, por lo tanto tenemos varios investigadores en las distintas áreas del uso o de presencia de especies dentro de la isla. Uno de los principales objetivos que persigue esta iniciativa es elaborar un plan de conservación de la colonia de pingüino de Magallanes. Esta ave migratoria destaca por ser la más carismática en la zona y que atrae a miles de visitantes anualmente. Nidifica en las costas e islas de Chile y Argentina desde los 40 grados latitud sur. Estamos haciendo primero un conteo de aves y queremos saber qué tipo de especie de ave tenemos en la isla, cuál es el número de ellas, en qué época están, en qué época se van. Es muy interesante el tema de las aves porque cuando se crea una isla, los primeros vertebrados que llegan son las aves, obviamente porque pueden volar. Pero también tenemos otros acá. Tenemos el conejo. El conejo es una especie invasora, es una especie que está catalogada como dañina, así que tenemos que hacer control sobre él. Pero primero tenemos que saber qué pasaría si es que sacamos el conejo de la isla, y en eso estamos trabajando.
En cuanto al pingüino, hemos estado haciendo censos de población, también se han hecho algunos exámenes de sangre para ver en qué estado están actualmente, su sanidad, y hemos logrado en esta oportunidad contabilizar, estimar una población de 14.000 parejas, las cuales están en temporada similar a lo que se encuentran en otros lugares de la región. Aproximadamente de septiembre empiezan a llegar los primeros, hasta el periodo de migración de la isla en abril de cada año. Lo que se hace es una estimación de la población. Se colocan parcelas que están limitadas y en el caso de nosotros colocamos estacas para tener una información, ojalá año a año, porque así tú vas viendo la densidad de cada parcela en la temporada, pero además lo puedes hacer después, si no se puede cada año, al menos cada 5 años, cada 10 años, vas viendo cómo se va moviendo la población o cómo se distribuye y cómo van cambiando estos números. Y luego de que tú tienes todo eso, puedes estimarlo en la población total a través de estimar también el área. También monitoreamos 100 nidos para saber distintas etapas, en qué etapa de reproducción estaba. Y también determinar el éxito reproductivo, o sea, cuántos huevos empiezan en total, digamos, y cuántos polluelos terminan yéndose al mar. En Isla Contramaestre se da lo mismo que en otras islas con respecto a la etapa reproductiva, por ejemplo. No hay una mayor diferencia en lo que dura una etapa u otra, ni tampoco en el peso, por ejemplo, de los polluelos. Estamos haciendo estudios también de las amenazas que puedan tener estas especies en pro de la conservación de la isla y de su estado natural. Por lo tanto, hay investigadores, colegas que se están haciendo cargo de conocer el estado del conejo, por ejemplo, que es una especie exótica introducida que está ocasionando bastante daño en el sector. Donde nos encontramos en la isla Contramaestre es un ecosistema de estepa patagónica, un ecosistema priorizado a nivel nacional como en peligro, de alta relevancia a nivel de conservación, y por lo mismo el tema de la flora era prioritario de ser relevado. A 2 meses ya del inicio de la investigación se observan cambios importantes entre las zonas que están excluidas de conejo y las zonas que están abiertas a la presencia del conejo. El pingüino de Magallanes posee un tamaño medio que va desde los 35 a 45 centímetros de altura, pesando en promedio alrededor de 3.5 kilos. Esta especie anida en colonias ubicadas en sitios de la costa con suelos blandos para poder cavar sus nidos. Las hembras ponen generalmente 2 huevos durante el mes de octubre, los cuales tras 42 días de incubación quiebran su cascarón para dar vida a nuevos polluelos, los que serán independientes entre los meses de febrero y marzo, comenzando una vez más con el proceso de migración. Estamos trabajando directamente con las comunas que se encuentran acá en Tierra del Fuego, de manera de que ellos se sientan integrados y sean parte del proyecto de Isla Contramaestre. Me alegro de haber confiado en SECUA, me alegro de haber hecho esta alianza como municipalidad con el SECUA, porque tengo la seguridad que lo que se ha trabajado ha sido absolutamente con responsabilidad y por lo tanto la información que tenemos nos da la seguridad de que cuando emprendamos un desarrollo turístico va a ser sostenible y sustentable. Siempre he creído que para desarrollar, en este caso un producto turístico, uno tiene que conocer el entorno y qué mejor que conocerlo científicamente para que sepamos cómo se comporta, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de la especie, de la fauna, cuáles son sus ciclos y en la flora también, porque lo que queremos es conservar y preservar. Para nosotros es súper importante porque lo tenemos considerado dentro de nuestro plan regulador para que se incluya y podamos preservar y controlar todo lo que sea el ordenamiento territorial de ese sector que es Puerto Percy. Estamos también con todo el interés y las ganas de cooperar, en este caso con el SECUA, en un proyecto muy interesante que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el desarrollo de la isla Contramaestre, que si bien pertenece a la comuna vecina que es Porvenir,
Desde Percy está el acceso más corto hacia la isla Contramaestre, por lo tanto está toda nuestra intención de trabajar junto al SECUA. Como uno de los resultados más relevantes, se propone un plan de manejo que contemple ordenamiento territorial, investigación y planificación que permitan conservar efectivamente la biodiversidad y el patrimonio que la isla alberga. Para ello, se seguirá estudiando y monitoreando amparados bajo la siguiente visión. Isla Contramaestre es un área destinada a la conservación e investigación de la biodiversidad nativa y patrimonio cultural, basado en un modelo turístico sustentable a través de un manejo planificado, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la provincia de Tierra del Fuego.